esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios capítulo 16, versículo 9.
Dios amante y Padre celestial, gracias una vez más porque tú estás aquí y estás allá. Gracias, oh Dios Santo, porque nos tienes en comunión los unos con los otros. Gracias porque nos unes a muchas personas en todo el mundo, Señor, en la comunión tuya. Gracias por este mensaje que viene. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de presentarlo y te rogamos que nos des sabiduría de lo alto, Señor. Te suplicamos muy especialmente que por tu Santo Espíritu hables a los corazones que nos escuchan y nos ven. Te pedimos, Dios Santo, que nos ayudes en todo, que nos ayudes a hablar, Señor. Te rogamos todo esto confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos la Santa Biblia, la palabra de Dios, y lo vamos a hacer aquí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, leyendo los versículos del 1 al 12. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera, escuche usted: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos gran multitud, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad. Y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan al mundo también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad oyendo estas cosas. Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hemos leído la palabra de Dios. Estamos estudiando los Hechos, capítulo 17, versículos 1 hasta el 12. Y oiga, la palabra de Dios comienza con esto. Dice aquí: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Bien, fíjese, los apóstoles Pablo y Silas andaban de pueblo en pueblo, andaban en uno de sus viajes misioneros, de pueblo en pueblo, predicando la palabra de Cristo. Y dice aquí que pasaron por Anfípolis. Y, por supuesto, Anfi quiere decir dos, o sea, doble. Y polis quiere decir pueblo, o sea, eran dos pueblos unidos, Anfípolis. Y también pasaron por
Apolonia, otro lugar. Y entonces, habiendo pasado por estos lugares, llegaron a Tesalónica. Ese lugar creo que le suena bastante a usted, porque está la epístola enviada a los tesalonicenses. Pues así es. Pues llegaron ellos a Tesalónica, en donde estaba la sinagoga de los judíos. Ellos siempre buscaban las sinagogas de los judíos, porque ellos mismos eran judíos, y a los judíos hablaban la palabra de Dios. No siempre la recibían, pero siempre les hablaban la palabra de Dios. Y dice aquí la palabra, el versículo 2, que Pablo, como él acostumbraba, entró a ellos, o sea, entró a la sinagoga de ellos. Y oiga, sinagoga es el lugar de reunión, eso es lo que quiere decir la palabra sinagoga. Viene del griego sun, que quiere decir junto, y ago, que quiere decir conducir juntos. El lugar hasta donde se conducen todos y se juntan para adorar a Dios, por supuesto. Es una especie de iglesia, una especie de templo. Pues dice aquí que Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, o sea, entró en la sinagoga, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. ¿Por qué los sábados? Porque ese es el día que los judíos se reunían. Entonces esa era la oportunidad de hablar con los judíos. Pues dice que disputaba durante 3 sábados con los judíos acerca de las Escrituras. Luego dice así: declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Mire, Pablo tenía que explicarles todo esto para que ellos comprendieran que Jesús era el Cristo. Si no, no lo habrían comprendido. Jesús había padecido, y algunos cuestionaban eso. ¿Por qué razón había padecido siendo el Hijo de Dios? Pues porque era necesario que Él padeciera. Era necesario que Él hiciera la redención de nuestros pecados, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. La resurrección de los muertos es esencial, y Pablo les está explicando aquí a los judíos de Tesalónica esta misma situación, que era necesario el padecimiento de Cristo y también su resurrección de entre los muertos. Y luego dice él aquí: y que Jesús, el cual yo anuncio, así dijo él, este era el Cristo. Tenía que comprobarles que Jesús era el Cristo, y por supuesto, no solo era, sino que es también el Cristo prometido. Versículo 4, dice aquí: y algunos de ellos creyeron. Gracias a Dios, siempre hay gente con un corazón abierto que está dispuesto a creer. Y dice que ellos se juntaron con Pablo y con Silas, los que creyeron, que eran varios, y también de los griegos, que eran religiosos, grande multitud. De los griegos creyeron más, de los griegos aceptaron a Jesús mucho más cantidad de gente, y también mujeres nobles, no pocas, bastantes mujeres, pero de la nobleza, mujeres especiales. Pero esto estaba provocando los celos de los judíos contrarios. Usted sabe que había judíos que creían, pero había judíos que no creían. Entonces estos que no creían se estaban poniendo celosos. Y el versículo 5 dice: entonces los judíos que eran incrédulos, los contrarios, que eran los que eran incrédulos, teniendo celos, y ese es un celo pecaminoso. Usted sabe que hay un celo bueno, pero también hay un celo pecaminoso. En la Biblia se habla de celos y de celo. Cuando habla de celos es un asunto pecaminoso, pero cuando habla de celo es un interés, un cuidado muy especial sobre las cosas de Dios. Pues entonces dice aquí que ellos tenían celos y tomaron consigo algunos hombres ociosos, vagabundos, de esos que son malos, ya se sabe que son malos. Y entonces dice aquí: malos hombres. Buscaron a la gente mala. ¿Para qué? Para que hiciera alboroto, para que hiciera maldad. Eso, pues hombres malos. Y juntando compañía, o sea, juntaron mucha gente de gente mala, buscando a los malos. Para esto dice que alborotaron la ciudad. La gente mala siempre está alborotando la ciudad. La gente mala siempre está en contra del gobierno. La gente mala está en contra de los gobernadores. Y así es la gente mala. La gente buena no, la gente buena siempre está tranquila y contenta. La gente que es buena respeta a las autoridades.
La gente que es mala los insulta, los ataca y así. Hay dos tipos de gente, así. Y dice que acometieron, dice, a la casa de Jasón. Sabían que ahí había estado Pablo y Silas, en la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo, para que el pueblo los golpeara y los matara. Ya puede usted entender esta cosa, mas no los hallaron. Eso lo dice el versículo 6. No hallándolos, dice, entonces se trajeron a Jasón, el dueño de la casa. ¿Qué culpa tenía él? Pero a él se trajeron. Y también se trajeron a algunos hermanos, algunos creyentes que estaban ahí en la casa, se los trajeron también a los gobernadores de la ciudad, con las autoridades, como si fueran malhechores, los trajeron a los jueces, y de esta manera, dice, y dando voces, gritando ellos, estos que alborotan el mundo también han venido acá. ¿Quiénes eran esos? Era Pablo y Silas, los que alborotan el mundo, sí, porque el mundo estaba en pecado, y ellos les hablaban en contra del pecado. Pues estos que alborotan el mundo también han venido acá, dicen ellos, y la cosa era alarmante. Estaban tratando de alborotar los ánimos de la gente para que se pusiera violenta. Esto es el caso, a los cuales, dice, Jasón ha recibido. Estaba ahora acusando a Jasón por haberle dado hospedaje, con lo cual él había hecho bien. Esto, y todos estos, dicen, hacen contra los decretos de César. Ahora era una acusación grave, como si fueran revoltosos, contrarios al emperador César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Y es cierto, ya estaban hablando de Jesús, y Jesús no era, sino es rey, el rey de los judíos, el rey nuestro, ¿sabe? Ahora dice el versículo 8, alborotaron al pueblo, dice aquí, y a los gobernadores de la ciudad también, oyendo estas cosas. Alborotaron a toda la gente. Esa gente alborotadora siempre existe. Aquí en Guatemala la hay también. Todo el tiempo están agitando a todos en contra del gobierno. La persona que es verdadera de Cristo nunca se pone contra el gobierno, porque respeta a las autoridades conforme al mandamiento de Dios. Ahora dice aquí el versículo 9, mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. O sea que les explicaron la verdad, y gobernadores, los jueces, decidieron dejarlos libres. No había ninguna causa por qué tenerlos en prisión. Ahora el versículo 10 dice aquí, entonces los hermanos, ahora son los creyentes, los que habían creído en Cristo, luego de noche, dice, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Escuche bien. ¿Por qué los enviaron de noche? Para que no vieran los gobernadores, no vieran los judíos que los estaban enviando. Entonces de noche se mira menos. Entonces los enviaron a donde? A Berea. Y esta es una ciudad que nos interesa mucho, Berea. Dice, los cuales habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, dentro de la sinagoga de los judíos, el lugar de reunión de los judíos. Ahora escucha el versículo 11, es importante. Dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica. En Tesalónica hubo muchos agresivos, en Berea no. En Berea todos tenían interés en oír la palabra de Dios. Y no solo eso, dice, pues se recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con todo interés, recibieron el mensaje de los apóstoles. Pero ahora aquí viene lo importante, dice, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Ellos no se tragaron la píldora. Cuando llegaron estos a hablarles de Cristo, fueron a buscar las Sagradas Escrituras, a ver qué decía ahí adentro de las Escrituras, para ver si lo que estaban diciendo era verdadero. Y mira el versículo 12, es muy glorioso, muy bueno, dice, así que creyeron muchos de ellos. En Berea creyeron bastantes. Por esa razón, al Instituto Bíblico en Chiquimula le pusieron por nombre Berea, porque ahí estudian la palabra de Dios. Estos estaban estudiando la Biblia para ver si las cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y también mujeres griegas
de distinción, o sea, mujeres distinguidas, mujeres especiales, mujeres de la alta sociedad, ellas, no pocos hombres. Creyeron bastantes mujeres de la alta sociedad y también creyeron no pocos hombres. Nosotros glorificamos el nombre de Dios por estos de Berea que creyeron a la palabra de Cristo. ¿Quiere orar con nosotros? Vamos a orar juntos. Padre amante, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu bendición y por tu ayuda. Gracias por estos oyentes. Te pedimos que derrames tu palabra, derrames tu bendición sobre cada uno de ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.